Muy buenos días, queridos chicos, ¿cómo están? Nuevamente empezamos esta segunda etapa y lo vamos a empezar con mucho gozo, con mucho éxito y que realmente podamos tener una linda etapa. Para comenzar, vamos a leer este texto. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Realmente un hermoso texto, chicos, que Dios nos muestra el verdadero camino. ¿Cuál es el verdadero camino? ¿Cuál es la verdad y quién nos da la vida? Jesucristo. Y a través de Él podemos llegar al Padre en los cielos. ¿Cuándo? Cuando nosotros le recibimos a Él como nuestro Salvador y reconocemos delante de Él que somos pecadores y que necesitamos realmente tener la salvación. Dios nos perdona de todos nuestros pecados y ahí podemos ver que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y que nadie va al Padre, que nadie va a Dios, sino es por Jesucristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Que el Señor les bendiga en esta segunda etapa con muchas ganas de estudiar. Comenzamos entonces con nuestra clase de guaraní y es Maitei, saludos. Vamos a trabajar en el libro en la página 68. Comenzamos. Vamos a ver expresión oral, saludos. Vamos a colorear correctamente con su significado. Vamos a ver qué significa. Taita significa abuelo. S, mamá. Yaguá, perro. Yari, abuela. Tuba, papá. Kubu, hermano. Reindi, hermana. Muy bien, ustedes, ya que les dije ya el significado de cada uno de ellos, van a estar pintando el cuadrito de acuerdo al color que le está mostrando acá encima de cada personaje. ¿Para qué? Para que ustedes puedan aprender bien el nombre o cómo se le menciona en guaraní a abuelo, a abuela, a mamá, a papá, a hermana, a hermano, y ustedes van a estar aprendiendo en guaraní. Sería muy bueno que lo aprendan de memoria. Acá tenemos un gatito. Al gato, ¿cómo se le dice en guaraní? Baracaya. Aunque no está para pintar, pero es bueno también saber. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Ahora, vamos a trabajar en el cuaderno. Primero trabajan en el libro y luego van a trabajar en su cuaderno. ¿Qué van a hacer en el cuaderno? Van a poner la fecha, van a poner guaraní, dibuja a mi familia y le nombro en guaraní. Van a dibujar a su familia y van a poner a mamá, le van a poner abajo S, a papá tuba. Y así, si tenés una hermana o un hermano, ustedes le van a mencionar de acuerdo a lo que ya hemos estudiado en guaraní. Muy bien, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Chao, chicos.